Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos todos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Un gusto tenerlos esta tarde y que podamos compartir pues un momento más de este programa para que podamos aprender juntos sobre la vida, sobre la muerte, sobre la salud física, sobre la salud mental y que pues tengamos herramientas para poder informarnos sobre estos temas. Síganos por favor en nuestras redes sociales, me van a encontrar como Leti Asensio y como Metamorfosis Vida y Muerte en Facebook, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio, también nos van a encontrar en el TikTok como Leti Asensio 71 y recuerden además que nuestros podcasts del programa también ya se pueden descargar a través de la plataforma de Promo Estéreo en Spotify y en iHeartRadio y ahí ustedes tienen acceso a los podcasts una vez que estos programas concluyen en nuestro formato en vivo. Entonces, bueno, no hay pretexto para no escuchar el programa y entonces ustedes puedan tener como la información a la mano y compartirla en caso de que pues alguien la necesite, les sea de interés y ustedes puedan volverla a escuchar incluso. Bueno, fíjense que hoy tengo una invitada especial que me da mucho gusto que haya aceptado la invitación, sobre todo porque vamos a hablar de una temática muy particular. Ya hemos hablado en algunos otros programas que la psicología, igual que diferentes áreas de la salud, se ha ido especializando o subespecializando y que es muy importante conocer que el psicólogo tiene diferentes áreas en las cuales se desempeña profesionalmente y hoy Liliana, la doctora Liliana Rivera Funk, nos va a hablar justamente de su participación como psicóloga dentro de un equipo donde se realiza este procedimiento llamado protocolo o proceso de trasplante de células hematopoyéticas, o ella nos dirá si está bien dicho el término, porque a veces cambian un poquito, porque a veces también hablamos del trasplante de médula ósea, y bueno, vamos a aclarar con ella justamente estos términos, pero se las quiero presentar para que ustedes la conozcan. Ella es la doctora Liliana Rivera Funk. Ella estudió la licenciatura en psicología en la Universidad del Valle de México. Ella cursó sus estudios de maestría en medicina conductual y doctorado en psicología y salud en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella también, de manera complementaria, ha tomado algunos cursos de actualización y especialización en instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública, la Association for Behavioral or Cognitive Therapies, and la International Society Behavioral Medicine. Ella ha estado también desempeñándose en el terreno académico, realizando pues diversas funciones como docente a nivel licenciatura, tanto en universidades privadas como en universidades públicas. Y ella actualmente colabora en el Instituto Nacional de Cancerología en el programa de mastectomías de la Clínica de Mama y el Departamento de Hematología, donde desarrolla proyectos de investigación de índole interdisciplinario enfocados sobre todo a mejorar las probabilidades de sobrevida y la calidad de vida de los pacientes. Además, trabaja como médico interconsultante en la Clínica de Oncología Integral y en el Hospital San Angelín. Y bueno, Liliana, un gusto de verdad que yo te conocí en tus pininos de la psicología y ahora verte toda una profesional, la verdad es que es un gusto y un gusto compartir contigo este espacio y que nos platiques pues toda esta experiencia tan vasta que tienes ya en la formación de salud, en la cuestión oncológica, hematológica y pues en estos menesteres, ¿no? Que tú profesionalmente pues has perfeccionado y que ahora capacitas, formas y transmites mucho esta información con pues tus artículos y toda la parte de difusión que haces también con respecto a la parte de difusión de la psicología en el contexto de salud. Bienvenida, Liliana, a Muchas Metamorfosis. gracias, Leti. Al contrario, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, ya tiene bastantes años que nos conocimos, pero muchísimas gracias. Oye, Liliana, pues mira, empecemos por definir este concepto. Yo sé que algunos lo conocimos como todo este proceso o protocolo de trasplante de médula ósea, que ha tenido como cambios ahí. Ahora hablamos de trasplante de células hematopoyéticas.
Y quisiera que nos platicaras primeramente este tratamiento, por ejemplo, a quién está dirigido, cómo es de forma general, y después empezaremos a que nos compartas cómo es que el psicólogo se incluye y forma parte esencial para que se realice este protocolo de trasplante. Claro que sí. Pues mira, en realidad muchas de las unidades se siguen llamando la unidad de trasplante de médula ósea, ¿no? Aunque aparentemente no es el nombre más correcto, la mayoría de las unidades siguen conservando el concepto de médula ósea y la verdad es que donde tú lo busques así va a aparecer, ¿no? Han cambiado un poco el concepto porque en realidad pues, lo que se transfunde o lo que se trasplanta es las células madre, que son las que hacen la hematopoiesis. La hematopoiesis es donde se crea todas los componentes de la sangre, ¿no? Nuestras defensas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Entonces, por eso es que médicamente lo podemos encontrar como trasplante de células progenitoras o trasplante hematopoyético o trasplante de médula ósea. Pero al final, la verdad es que para términos de psicología y demás representan exactamente lo mismo y tal vez entrar en una definición tan técnica, pues no creo que tuviera tanto impacto, ¿no? Ahora, ¿cómo se lleva a cabo? En realidad está dirigido a aquellos pacientes que tienen algún tipo de diagnóstico, sobre todo de cáncer hematológico, linfomas, mielomas o leucemias, y en algunos casos, pero muy particulares, se trasplantan personas con tumores germinales, anemia plástica o algunas otras variantes, ¿no? Va dirigido a todos ellos y nunca, que esa es la parte más importante, es un tratamiento de primera línea. O sea, cuando un paciente se diagnostica, no entra a este proceso, sino realmente se utiliza en aquellos pacientes que ya tuvieron una respuesta, que están libres de enfermedad y que el trasplante realmente les va a ayudar a disminuir el riesgo de recaída. Digamos que Ok. ese es su objetivo realmente. No tanto es como un tratamiento de primera línea, sino más bien para reducir los riesgos de recaída. ¿Cómo Ok. se lleva a cabo? Pues es un proceso muy largo. Hay distintos tipos de trasplante. De manera general, yo creo que los podríamos distinguir en tres tipos. Uno es cuando el propio paciente se puede donar a sí mismo, que está restringido o es para pacientes que tienen linfomas, mielomas o los tumores germinales. En la mayoría de los casos, ellos mismos se pueden donar y es porque la enfermedad no está en la médula ósea. Entonces, ese tipo de trasplante se le llama autólogo. Luego tenemos otros trasplantes que son cuando sí necesito de un donador, que este tiende a ser un hermano, hijo, papá, que es como lo más común, ¿no? Y de ahí vamos a tener dos variantes. Cuando la persona que me dona es 100% igual a mí, se considera como un trasplante halogénico. Y cuando solo es 50% compatible o el 50% es igual a mí, por decirlo de una forma, se llama trasplante haploidéntico. Esto realmente solo depende de si el paciente tiene donador o no. O sea, no hay como Ok. una categoría de a quién le van a dar uno y a quién otro, sino realmente si yo tengo un donador o no, es como se puede determinar. El proceso en general de los dos es el mismo, solo que dependiendo del tipo de trasplante podemos tener ligeras variantes, ¿no? Digamos que lo podemos dividir en fases. La primera fase es una serie de evaluaciones, tanto médicas, psicológicas, por trabajo social, todo un equipo multidisciplinario que incluye nutrición, psicología, psiquiatría, el médico, trasplantólogo, infectólogo, déjame ver si me acuerdo más, bueno, rehabilitación, todo un equipo para poder evaluar si el paciente está en condiciones de someterse al trasplante. ¿Y a qué le llamamos en condiciones? Que no tenga infecciones que se nos puedan reactivar, que la enfermedad esté controlada, que emocionalmente pueda estar aislado, que es una de las condiciones más importantes, que en caso de que haya un donador, el donador esté dispuesto a donar, que tenga una red de apoyo suficientemente sólida, ¿no? Que no tenga dientes infectados o dientes lastimados, ¿no? Una vez que el paciente pasa por esta fase, entonces se hace la cosecha de células, que Ok. hay como muchos mitos sobre eso, pero en realidad para el instituto y general en el mundo actualmente, la cosecha se hace colocando un catéter al donador, ya sea el propio paciente o su donador, se les pone un medicamento para que produzcan muchas células madre, tantas que empiezan a salir a la sangre periférica, y Mm. entonces se hace como una especie de donación de sangre, pero larga, ¿no? A lo mejor dura 2 días o 3 días, dependiendo del paciente. Una vez que se termina la donación, se quita el catéter y se acabó el procedimiento, ¿no? Esas células se congelan y se guardan para la siguiente fase, que es ya propiamente la hospitalización para trasplante. Una vez que eso pasa, se hospitaliza al paciente en una habitación completamente aislada. Es una unidad especial donde el Ujú. paciente está como en una especie de burbuja y lo primero que pasa es que le damos quimioterapia
Es una quimioterapia a dosis muy altas con la intención de que la médula ósea del paciente en ese momento, por decirlo así, se muera o se quita, ¿no? O sea, justo por eso es trasplante. Al final lo que se va a trasplantar es un órgano, pero es un órgano líquido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar el órgano del paciente con una quimioterapia muy intensa. Después se ponen las células que previamente se habían recolectado y esperamos a que éstas se recuperen. Pasa un proceso que la médula del paciente va cayendo y la nueva médula va empezando a crecer. Ok, Entonces, digamos que ese tiempo va a tardar, ahí es donde dependiendo del tipo de trasplante, puede tardar de 2 a 4 semanas en que el paciente se recupere. Una vez que se recupera, ya solo se monitorea dentro del hospital y va a casa. Y la última parte, por decirlo así, que va a casa es monitorear que siga teniendo cuidados de infecciones, ciertas restricciones y paulatinamente se va reincorporando a su vida mientras se recupera todo el sistema inmune, ¿no? Se les vuelve a vacunar, vuelven a pasar por todo un proceso, pues, de inmunización. ok. Oye, Liliana, ahorita que hablabas justamente de los tipos de trasplante y de la compatibilidad de 100% y 50%, ¿cómo hacen esto? O sea, ¿cómo determinan que alguien puede ser compatible en el 100 o en el 50%? Ok, solamente pueden ser compatibles 100% con, bueno, no solamente, pero generalmente solo pueden ser compatibles con nosotros nuestros hermanos. De manera muy simple, eh, um, está mi mamá, está mi papá, ¿no? Y cada uno de ellos van a aportar pues una parte para mi conformación. En términos muy, muy simples, digamos que mi mamá tiene AB y mi papá tiene CD, ¿no? Cada uno va a tener dos componentes. Ok, Cuando cada uno de sus hijos nace, un hijo puede ser AC, AD, ok, BC o BD, ¿va? Entonces tenemos como 4 posibles combinaciones. Entonces ok. es por eso que alguien, a pesar de ser mi hermano, no sea nada compatible conmigo, porque supongamos que yo fui AC y mi Ujú, hermano es BD. Entonces, en ok, realidad yo tengo 25% de probabilidades de no ser nada compatible con mi hermano. ok, 25% de probabilidades de ser 100% compatible, que hayamos escogido exactamente lo mismo, y 50% de probabilidades de ser 50% compatible. Para ese estudio, lo que se hace es que se toma una muestra de sangre del paciente y de los posibles donadores. Y a partir de eso se selecciona quién pudiera ser donador. Lo ideal sería un 100%, pero es 25% de probabilidades. Hemos tenido pacientes que tienen un solo hermano y ese hermano es 100% compatible, ¿no? Y es como ok, muy bueno. Pero de verdad que hemos tenido pacientes que tienen 10 hermanos y ninguno es compatible, ¿no? Entonces, como que todos escogieron algo diferente, ok, por decirlo así. Entonces, obviamente por eso la mejor opción serían nuestros hermanos, pero si no tenemos hermanos o ninguno es compatible, pues con nuestros papás ok. podríamos ser 50% compatibles o con nuestros hijos. Pero ahí Ah, sí, papá o hijos solo pueden ser 50% compatibles. ok. Oye, Liliana, ¿y ha pasado, por ejemplo, que ninguno pudiera ser compatible? O sea Sí. que, a ver, pensemos que es hijo único, que su mamá solo es mamá e hijo, como muchos casos mamás solteras, ¿Sí? ¿no? Y no tenemos como Hijos. contacto con otros familiares, no hay hijos, es alguien joven y solamente tiene una mamá. ¿Qué pasa en esos casos, por ejemplo? ¿Hay alguna alternativa? Sí, la verdad es que las alternativas se reducen mucho si no tenemos un donador familiar. Existe la opción de tener un donador internacional, que en ese caso hay una base de datos donde rastrean en todo el mundo si alguien fuese compatible conmigo. Ok, Existe esa posibilidad, hay algunas organizaciones que se dedican específicamente a eso. Sin embargo, la verdad es que en mi experiencia solo hemos llevado a cabo un trasplante bajo estas características en muchísimos años porque es muy costoso, ¿no? ok, Porque una vez que se detecta el donador, pues hay que pedir que el donador en cualquier parte del mundo que esté haga la donación, mandan las células, los protocolos de sanidad, entonces termina siendo muy costoso. ok. Oye, Liliana, y ahí, por ejemplo, quisiera empezar como a que nos pudieras detallar un poquito más cómo empieza la participación del psicólogo en todo este proceso de protocolo de trasplante. Porque, bueno, hablabas ya de que hay que hacer evaluaciones, de que hay varios especialistas, pero ¿por qué es tan relevante o por qué es importante que sepamos
¿qué hace el psicólogo en este contexto? Porque tiene como muchos momentos, bien decías, el trasplante tiene muchos momentos y seguramente el psicólogo participa en todos los momentos, ¿no? Pero platícanos un poco cómo es como el primer contacto del psicólogo en este contexto y de ahí nos vamos hacia los otros procesos. Cuando el paciente se le informa que es candidato a trasplante, sí o sí tiene que pasar por una valoración de psicología. Porque para nosotros es muy importante, primero, que sepa a qué procedimiento se va a someter y que esté consciente de los riesgos y beneficios, ¿no? Ese es de los primeros puntos más importantes para nosotros. Que sepa que si bien es un tratamiento que tiene muy buenas probabilidades, es uno de los mejores tratamientos que puede recibir actualmente para este tipo de enfermedades, pues confiere riesgos, ¿no? Por ejemplo, en un porcentaje a lo mejor bajo, pero existe y no lo podemos negar, el tema de que pudiera rechazar el trasplante, ¿no? Sobre todo cuando es de un donador externo, puede haber falla de injerto y tiene que saber que eso pasa. Digo, paréntesis, hay que recordar que son pacientes que al momento en el que entran a trasplante no tienen enfermedad, están en remisión de la enfermedad, porque es un tratamiento, por eso hacía énfasis en que es un tratamiento para evitar recaídas, pero no propiamente de las quimioterapias tradicionales, ¿no? Entonces, Ujú. entendiendo el contexto, que es un paciente que en ese momento ya está bien, en muchos casos ya no está recibiendo quimioterapia o está solo con mantenimiento, ha recuperado ciertas actividades, pues tenemos que ser muy conscientes de que implica un riesgo volver a tomar quimioterapia, es una quimioterapia intensiva. El segundo punto también, ellos tienen que saber de qué se trata, porque al momento en el que bajan las defensas, tenemos una serie de cuidados que debe hacer el paciente para tratar de hacer de manera artificial lo que nuestro cuerpo hace de manera natural, ¿no? Nuestras defensas nos protegen, si entra un bichito o algo, y durante el tiempo en el que estamos destruyendo una médula, iniciando la otra, esto no va a pasar en el paciente. Entonces, él lo tiene que hacer de manera, pues, propia, ¿no? ¿A qué nos referimos? Enjuagues en la boca, ponerse crema, lavarse los dientes. Entonces, necesitamos que el paciente Okay. sepa que existen estos riesgos y rastrear que no tengamos problemas de adherencia a tratamiento. Un paciente que no se adhiera o que tenga antecedentes de falta de adherencia es un paciente de alto riesgo para poderse hospitalizar para trasplante. Otra cosa es que se sabe que los pacientes que tengan sintomatología de ansiedad o de depresión de moderada hacia alta antes de entrar al trasplante tienen incluso mayor riesgo de fallecer. Y es porque estando tristes no se van a querer levantar de la cama, no van a hacer sus cuidados y se nos pueden complicar con mayor facilidad. Claro. Entonces tenemos que atender esa sintomatología antes de que ingrese. No se trata de contraindicar el trasplante, pero sí de que se atienda antes, ¿no? Entonces tenemos que revisar la red de apoyo. Esa es otra cosa. Una vez que el paciente sale de la unidad, va a necesitar muchos cuidados. Por ejemplo, no puede comer como nosotros, a lo mejor hoy preparo el desayuno, la comida y me lo como mañana o así, ¿no? Ellos no. Así como se prepara, tienen 2 horas para ingerir los alimentos porque si no se contaminan. Entonces, sí o sí Okay. necesitamos un cuidador que esté apoyándoles para la preparación de alimentos, el lavado de la ropa, el aseo de la habitación. Y si no tienen de este apoyo, difícilmente podemos llegar a un trasplante. Entonces, esa es la primera parte que hace el psicólogo, que es evaluar que comprende el procedimiento, que decide conscientemente someterse al mismo, que conoce cuáles son los cuidados que va a hacer y que se percibe eficaz para hacerlos, que tiene una red de apoyo como documentada, con evidencia, todo esto para poder hacer el tratamiento. Y el riesgo también que tenemos muy alto es que de alguna forma los vamos a poner en algunas condiciones que psicológicamente son de riesgo, ¿no? Van a estar aislados en una habitación, se van a sentir mal porque van a tener quimio, van a tener efectos secundarios y les vamos a pedir que hagan cosas. Entonces, digamos que los vamos a poner en una condición de vulnerabilidad emocional y necesitamos saber que tienen los recursos para enfrentarla. Ese es el primer contacto que tenemos. Okey, pues sumamente, importante, Liliana, el detectar esto, ¿no? Como bien Sí. decías, porque son condiciones que parecieran mínimas, pero son sumamente importantes, justo porque, pues,
uno tiene que estar como muy, muy atento a las indicaciones médicas. Esto que nos mencionas sumamente relevante del preparar los alimentos, tener 2 horas para comerlo, estar como en condiciones bastante apegadas a la limpieza, a todo el orden, ¿no? A tomar sus medicamentos con horario, que todo eso implica, pues, una autorresponsabilidad, que eso, pues, seguramente se tiene que evaluar, porque alguien que de repente decimos: "Ya me siento mejor y ya no me lo tomo", no puede estar en este proceso. Y sobre todo, me parece relevante el decir, bueno, necesitamos detectar quién tiene algún cuadro de depresión o ansiedad, porque si aquellos que entramos en estos cuadros, es cierto, no queremos levantarnos, no queremos hacer nada, estamos como en toda la pesadez mental y física y no queremos realmente activarnos, y en este proceso eso es contraproducente, ¿no? Porque tiene que haber todo una serie de medidas, ¿no? Que pues lógicamente son en beneficio de obtener un buen resultado al final, y que eso justamente es la razón por la cual tenemos que estar los psicólogos pendientes, ¿no? Y sobre todo para lo que mencionabas, no es que uno pudiera decir, este paciente está deprimido, ansioso, no está en protocolo, no va a entrar a la lista de protocolo, sino más bien ayudarle, darle toda la intervención necesaria para salir de esos cuadros de depresión y de ansiedad, medicación, supongo yo, por parte de Sí, pues, psiquiatría, ya lo mencionabas, que también pudiera ser algo importante, y sobre todo en estas condiciones que el apoyo social es indispensable, ¿no? Cuando nos sentimos solos, tener amigos, tener familia, platicar, sentirnos acompañados, eso ayuda muchísimo en estas circunstancias emocionales. Y platícanos, Liliana, una vez que ya pasamos como por esta primera fase de evaluación, donde ya tenemos identificado, pensemos en alguien que sí encontramos patología, pero ya le diste intervención psicológica, ya le dieron fármacos para la depresión, ya estamos emocionalmente estables para el proceso. ¿Qué pasa cuando ya tenemos ahora sí que hacer frente a este aislamiento que mencionabas, ¿no? Que me imagino puede ser también difícil porque es, pues, estar en un espacio cerrado bajo ciertas condiciones que puede llegar incluso, y tú me lo dirás, a veces a psicotizar incluso a las personas porque no tiene mucho contacto, está bastante bien cuidado. Pero tú platícanos qué pasa ya en esta segunda evolución, digamos, del proceso de trasplante. tratamos de que poco antes de que el paciente se hospitalice, cuando ya tenemos fecha de ingreso, cuando ya sabemos que va a entrar, generalmente tratamos de verlos una vez, por lo menos una vez más, para hacer todo un plan de qué cosas pueden llevar a cabo dentro de la unidad de trasplante, ¿no? Algo que hemos trabajado mucho el equipo completo es que realmente el paciente tiene que estar aislado, pero no por eso tiene que estar acostado, emocionalmente aislado, sin hacer absolutamente nada, sin actividad, ¿no? Incluso hemos tratado de que el paciente tenga el mayor número de actividades posibles y tratamos de que tenga una rutina lo más parecido a su vida cotidiana, ¿no? Dentro de lo posible. Entonces, tenemos algo que siempre les decimos, y se lo dice todo el equipo, no nada más los psicólogos, sino ha sido un trabajo en conjunto, es que físicamente tienen que estar aislados, pero no emocionalmente. Entonces, todos los pacientes entran con teléfono, si quieren entrar con una computadora, entran con su computadora para poder hacer videollamadas, estar al pendiente de su familia, además. Es una de las primeras cosas que planeamos para que puedan ingresar. Y luego les pedimos una serie de actividades que les permitan o les ayuden a modificar la percepción del tiempo, ¿no? Todos sabemos que si estamos sin hacer nada, el tiempo se nos hace largo, 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 largo. Y si estamos entretenidos en algo, el tiempo pasa rápido. Entonces les tratamos de Claro. pedir qué cosas les gustan hacer y que puedan hacer dentro de la unidad. Entonces, en ese sentido, hemos tenido pacientes que entran con guitarras, alguien entró con una especie como de tecladito, que dibujan, que escriben. Ya no es raro ver pacientes que trabajan dentro de la Mm, unidad, ¿no? Con este tema del COVID, una de las cosas que nos dejó favorables es que hay mucho trabajo a distancia. Entonces, claro. muchos pacientes programan en sus trabajos el poder trabajar a distancia durante ese mes. Y hemos tenido incluso maestros dando clases dentro de la unidad de trasplante, o sea, Qué padre. tratar de que tengan una rutina. Y dentro de la unidad también, algo que empezó como un protocolo y actualmente es fijo, es que los pacientes tienen que hacer ejercicio.
Entonces tenemos bicicletas estáticas, salen a las bicicletas, hacen ejercicio, sube rehabilitación, hacen ejercicios de resistencia, con la intención de que no estén acostados para que no se debiliten y no favorezcamos esta sensación de malestar. Ujú. Muchos entran con estas plataformas de televisión, ven series, leen, y eso nos ayuda a que el tiempo pase un poquito más rápido y además a que no estén tan concentrados en el malestar, ¿no? De repente tenemos pacientes que juegan videojuegos, ¿no? Entonces están en el videojuego y la verdad es que ni se enteran si tenían algún malestar, lo toleran muchísimo mejor. Ok, Entonces, eso lo hacemos antes de que ingrese, tratamos de planear todo lo que pueden hacer y algunos incluso, por ejemplo, cuando tienen hijos pequeños, pedimos apoyo de la familia y a la hora que les llevan la comida de la unidad, su familia les da de comer a los hijos. Entonces hacen una videollamada y comen juntos, tratando de simular esta rutina en casa. Y adicional a eso, eso es como antes de, una vez que ingresan, pasamos por lo menos 1 o 2 veces a la semana a monitorear el estado de ánimo, si están siguiendo las actividades de distracción, si se están levantando de la cama, cómo van los síntomas, si tenemos que agregar alguna estrategia, por ejemplo, de relajación, porque tenemos náuseas, o si hay que agregar alguna de activación física durante todo el proceso de hospitalización, que pueden ser entre 4 y 8 semanas. Pasamos por lo menos 1 o 2 veces a la semana a monitorear cómo va el estado de ánimo, básicamente. y que pues yo creo que es sumamente importante estar justo haciendo este chequeo constante, ¿no, Liliana? Porque Sí, pues sí, a todos nos pasa. Hay días que estamos súper bien y hay días que nos entra como el apagón un poco del estado de ánimo. Y pues es importante, pues sobre todo en estas condiciones, pues estar lo más favorable en las mejores condiciones posibles para que todo el proceso de trasplante se dé pues lo más adecuado a lo que se espera, ¿no? Después de todos los estudios que se hacen. Y creo que esto que mencionas también del trabajo de varias disciplinas es muy importante, porque creo que una, nos tenemos que comunicar con otros profesionales, como ahorita decías, ¿no? ¿Quién va a planear el ejercicio? ¿Quién va a planear las actividades de distracción? ¿Quién va a trabajar como la parte emocional? ¿Cómo hacer el enlace con la familia? ¿Cómo estar el mismo equipo médico al pendiente de cómo va evolucionando el proceso de trasplante? Y yo creo que son una de las características que también hay que resaltar en este contexto en el que tú te desenvuelves. Tiene que haber una comunicación con varios especialistas y cada uno haciendo un gran aporte para que el resultado sea pues lo más esperado al éxito, ¿no? Y que eso pues favorezca que el resultado final pues sea benéfico para el paciente, para la familia, para el equipo, para todo el mundo. Yo creo que eso también es algo importante. Oye, Liliana, y platícame, una vez que también llevan a cabo este aislamiento, el paciente tiene que salir ahora sí a su hábitat natural, ¿no? A donde Ujú. vive, que puede ser, pues, a lo mejor un medio diferente al contexto hospitalario, porque pues ya no va a haber como todo este súper mega cuidado, pero ¿qué se tiene que hacer? O sea, también hay condiciones que se tienen que favorecer, como ahorita decías, en un post-trasplante, pero mínimamente que nos pudieras contar como de estas condiciones, tanto en lo general de de todas las áreas o todas las necesidades, y en particular de lo que tú tienes que seguir, tienes que trabajar emocionalmente o psicológicamente con estos pacientes y con sus familias seguramente. Una vez que salen, no regresan como a su vida cotidiana de manera inmediata, ¿no? Sino tienen que regresar a una especie de semi-aislamiento, ¿no? Ya probamos que se recuperó la médula, ahora necesitamos que vayan a casa. Lo primero que les pedimos es que no vayan a un lugar que esté a más de 1 hora de distancia. Entonces, si por ejemplo el paciente es de algún otro estado y demás, casi siempre se quedan o en un albergue o a rentar Ujú. cerca del instituto por si en caso de que hubiera una urgencia o algo, pudieran llegar pronto, ¿no? Eso es en lo que vamos, digamos, por fases, acercando al paciente a su vida cotidiana. Y ahí tenemos una serie pues de condiciones o de reglamentos que tiene que seguir el paciente. Lo primero es que tiene que seguir parcialmente aislado. O sea, va a estar en su habitación, idealmente en una habitación para él solo, con baño, pero a lo mejor ya puede, no sé, la familia puede pasar, saludarlo, o sea, ya no va a estar en el hospital, sino ya va a estar en su casa,
pero sigue como hasta cierto punto aislado, el cubrebocas no se puede quitar, la familia tampoco se puede quitar. En el tema de la comida, ellos no pueden comer nada que sea crudo, nada, nada, o sea, una fruta, nada crudo durante los primeros más o menos 100 días, desde que se trasplantó, no pueden comer nada crudo. Después de eso, los médicos les van a decir, conforme vaya haciendo su recuperación, que ya pueden comer frutas de cáscara gruesa. Por ejemplo, piña, sandía, que la lava, se quita y listo, ¿no? Ya después les van a permitir comer cáscaras delgaditas, pero siempre y cuando se las quitemos. Entonces va a ser como poco a poco. Más o menos tardan entre 6 meses y un año, dependiendo del tipo de trasplante, en recuperar todos los alimentos, ¿no? Lo último que instalamos siempre es como lechuga, frutos rojos, que por más que uno los lava, siempre quedan como sucios, ¿no? En la cuestión de la vida social, por ejemplo, al inicio no pueden recibir visitas, no puede haber mucha gente en la casa, ellos no pueden salir a lugares como públicos, poco a poco, que es parte de lo que nos va tocando a nosotros, que vayan retomando ciertas rutinas, por ejemplo, que puedan salir a caminar, como a la colonia o algún parquecito a cierta hora, pero con su cubrebocas, que no haga tanto, ¿no? Ya después pueden acudir a ciertas reuniones con 4 o 5 personas, ya después pueden acudir a lugares públicos y hasta el final, ya que su sistema inmune se ha reconstituido, pueden acudir a lugares como iglesias, albercas, donde realmente hay un foco de contaminación todo el tiempo, ¿no? Entonces, parte de lo que nos toca a nosotros es planear esta reincorporación a la vida cotidiana, ¿no? Es como de, oye, ¿ya puedo regresar a la escuela? No. ¿Ya puedo regresar al trabajo? Ahorita no. O sea, seguir como monitoreando este cuidado, incluso posterior a, ¿no? En el caso de los trasplantes, donde tengo un donador, ya sea halogénico o haploidéntico, toman un medicamento que nos permite, es una historia de que si el medicamento sube, despiertas al trasplante y puede atacar al paciente, ¿no? Y si el medicamento baja, despiertas al sistema inmune y puede atacar al trasplante y lo puede matar. Entonces tienen que tomarlo en una cantidad exacta, en un horario exacto. Entonces monitoreamos que se mantengan muy apegados a esto, o sea, mucho en la conciencia de ir a comer a la calle puede ser un peligro de muerte real. Irte, a lo mejor tienes muchísimas ganas de irte al cine, pero el riesgo es alto. Buscar estrategias que sabemos que no son iguales, pero que nos permitan postergar este tiempo a la recuperación. Entonces trabajamos Ok. mucho con eso, con la reincorporación paulatina a la vida cotidiana. Oye, Liliana, y este tiempo, por ejemplo, que es sumamente relevante, porque si no, pues echamos a perder todo un esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Porque no es algo sencillo y estamos hablando ahorita en unos minutos de este proceso, pero esto se lleva semanas, se lleva meses, una planeación específica, incluso de años, podría decirlo, y no solo en tiempo, sino también en dinero, sino también en esfuerzo, sino también en familia y hasta esta parte que mencionabas de trabajo o de academia, ¿no? Los chicos a lo mejor que están estudiando, tener como todo esto y pensar un poco también en cuánto tiempo más tenemos que seguir atentos y cuidándonos de todas estas, pues, restricciones inicialmente, ¿no? Porque no lo manejas como paulativamente, pero estas restricciones que a todos nos cuesta, ¿no? Si con el COVID aprendimos a estar en casa encerrados y mucha gente dijo, ya quiero salir porque esto ya estoy loco, ¿no? O loca. Imaginemos, pues, alguien que tiene por necesidad, por este proceso de protocolo de atención médica, específicamente de trasplante, el tener que llevar todas estas medidas justamente, pues, qué difícil, el sentir que lo tengo que hacer, ¿no? Pero además, tener el acompañamiento de alguien que vaya cuidando eso, que es como todo el equipo multidisciplinario, el poder decir, bueno, si te sientes mal, pues háblame y vámonos trabajando en la parte social, hacemos la adaptación, porque pensaba ahorita que decías, bueno, si tengo ganas de ir al cine, pues es como los niños, ¿no? Uno no los quiere dejar salir de casa y dice, ay, trae el cine para acá, mejor lo hacemos en casa Exacto. y podemos como sí tener la dinámica pero no acudir al lugar, porque el lugar es el traslado, el lugar cerrado, las otras personas, todo eso es lo que en realidad genera la complicación, ¿no?
pero si podemos hacer nuestro cine en casa con las palomitas y para apagar la luz y esas cosas, creo que esa es parte de del ingenio y de la creatividad que tenemos que desarrollar justo para mantenerlos lo más estable posible y llevar nuestras medidas de forma significativa, ¿no, Liliana? Pero platícanos, ¿cuánto tiempo más o menos que ustedes hayan como ya trabajado es el de este periodo postrasplante con todas estas medidas? Y si han experimentado, por ejemplo, que alguien se porta mal y hace de las suyas, ¿no? Porque así como los niños diabéticos se esconden y comen dulces, este, también existen pacientes adultos que se portan mal, pero platícanos un poco al respecto, Liliana. Más o menos después del trasplante, más o menos calculamos, depende del tipo de trasplante, puede ser desde 3 meses a un año, ¿no? En Okey, la mayoría de los casos es entre 3 y 6 meses que pueden recuperar. Algo que siempre les decimos es, no es que vayas a estar 6 meses aislado, ¿no? Sino durante 6 meses no puedes retomar las actividades de mayor contacto, ¿no? A lo mejor a los 3 meses ya vas a poder salir, vas a poder tener reuniones, de repente hay algunos que empiezan a ir a la oficina, pero nada más no pueden acudir a juntas, o sea, tenemos que ir graduando el nivel de contacto con los demás, pero sí dependiendo del tipo de trasplante, pueden ser de 3 a 6 meses, y en el caso de los trasplantes halogénicos, la reincorporación total, así ya te puedes ir a una alberca, ya puedes hacer todo, generalmente tarda hasta un año, ¿no? Que te puedes ir a okey, vacaciones, al mar, todo, ¿no? La verdad es que la mayoría de nuestros pacientes son muy adherentes, o sea, es algo que cuidamos mucho, que procuramos mucho, que estén bien informados, buscar estrategias, y sí tengo que decir que la mayoría son muy adherentes, son muy cuidadosos, porque además, como bien lo decías, ellos mismos vivieron un proceso muy largo para llegar a trasplante, ¿no? así Tenemos es. pacientes que tardaron hasta más de un año para poder llegar a trasplante y están muy conscientes que poner en riesgo el trasplante por unos tacos, pues no, No vale ¿no? la pena. Exacto. Y la familia tampoco los deja, ¿no? También la familia está como protegiendo todo este contexto, pero eso no nos exime de que sí hemos tenido pacientes, hemos tenido casos literal de que alguien se fue a comer unos tacos y pues el desenlace, la verdad es que no es bueno. Sí hemos tenido pacientes que terminan en terapia intensiva por una infección gastrointestinal, que terminan, pues incluso llegan a fallecer por algún contagio. En el tema de COVID, por ejemplo, después de que el paciente salía de la unidad sin COVID, ¿no? Pero nos regresaba al mes con COVID y la verdad es que el desenlace pues era terrible, ¿no? Y es que fuimos a la iglesia a dar gracias, fuimos a esto y era como de... "Ugh", ¿no? Exacto. Entonces, tratamos de cuidar mucho eso. La verdad es que la mayoría de nuestros pacientes son muy adherentes, eso sí, sí lo tengo que decir. Pero sí, no nos falta por ahí uno al año, dos al año que se nos escapa y algo nos pasa, ¿no? No es la mayoría, la verdad, pero sí nos pasa. Oye, Liliana, y a ver, platícanos un poco, de todo esto que estamos hablando, entiendo que también el psicólogo debe profesionalizar alguna formación específica, ¿no? Debe de capacitarse y estar, pues, teniendo competencias profesionales que ahora llamamos, para poder llevar a cabo como todo este desempeño dentro de una unidad de trasplante de médula ósea. Y pues, ¿cómo lograr cumplir con todas estas competencias? De acuerdo a tu experiencia, platícanos un poco sobre lo que debería de tener un psicólogo o cómo formar un psicólogo, que a lo mejor de los que nos están escuchando, que apenas están, a lo mejor egresando o que están como empezando a indagar sobre hacia dónde va a girar su vida profesional, ¿por qué les pudiéramos contar al respecto? Yo digo que es como si habláramos en términos médicos, psicología es como el área, la licenciatura, después seguiría algo como psicología y salud, después psiconcología y ya trasplante es como la puntitita de todo esto, ¿no? Porque al final trabajamos con pacientes oncológicos. Entonces pertenecemos a un servicio de psiconcología o somos parte de un equipo más grande y ya trasplante, digamos que es como la sub especialidad, y para mí es muy importante, lo primero que tiene que ser, son competencias desde el cómo vestirte, ¿no? Parece como muy simple, pero desde el protocolo para poder ingresar a la unidad, todo el principio de seguridad, la cofia, cómo ponerte las botas, la bata, o sea, que son cosas que podemos tocar, que no podemos tocar, qué tanto nos podemos acercar, o sea, hay como un orden que seguimos para ver a los pacientes.
de los que tienen más riesgo de infecciones a los que tienen menos dentro de la propia unidad. O sea, yo creo que esas son herramientas que tienen que saber y que no se ganan más que estando dentro de una unidad, como con una supervisión, con un monitoreo. Nosotros procuramos siempre, todos los psicólogos, o sea, yo y todo mi equipo, tratamos, más bien mi equipo y yo, tratamos de estar en las consultas médicas, tomamos clases junto con los hematólogos para entender conceptos como qué significa que tiene una neutropenia, qué le pone en riesgo, qué cosas sí pueden, dónde sí pueden trabajar, dónde no pueden trabajar, cómo tienen que tomar el medicamento, si nos dicen, es que estoy tomando ciclosporina, pero, o sea, como saber qué es cada una de estas cosas, para mí ha sido vital, pero desde la formación en psiconcología, tomar clases de medicina, no como médico, sino acudir para saber qué técnicas funcionan y qué técnicas no funcionan y cómo las podemos adjuntar. En mi vida hubiera querido ser médico, pero sí para entender cómo estas peculiaridades y saber qué recomendar, ¿no? Cómo ajustar las técnicas, ¿no? Si yo voy a ajustar una técnica, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico, ¿no? Pero al paciente le gusta hacer ejercicio, ¿no? No le puedo pedir que brinque, ¿no? Porque si están las plaquetas bajas y se llega a caer o tiene un golpe, se va a desangrar, va a tener o sea, eso no lo puedo hacer, pero sí podemos pedirle que se suba a la bicicleta y que vaya a cierto ritmo, pero no puede ir muy rápido, porque si empieza a sudar se puede infectar el catéter. O sea, ese tipo de peculiaridades solo las aprendemos hasta que estamos en una clase de medicina y entendemos por qué son tan importantes tales variantes, ¿no? Entonces yo lo que haría sería formarme en psiconcología y ya de manera muy peculiar pedir una experiencia, una práctica clínica en una unidad de trasplante. Ya sería como el puntito, ¿no? Y bien dices, y creo que eso es muy importante para todos los que trabajamos en hospitales. No es que seamos médicos, pero todos tenemos que conocer el lenguaje médico, ¿no? Para poder entender, pues, todo lo que para ellos puede ser un riesgo, lo que a lo mejor nosotros nos quedamos con cara de what, no tengo ni idea, pero que puede ser un factor de los más importantes que tenemos que cuidar para algún tratamiento, para alguna cuestión sumamente importante. Y creo que sí, es necesario que nos involucremos, ¿no? Que tomemos las clases junto con ellos, no para aprender lo mismo que ellos van a aprender, porque ellos están en su especialidad o subespecialidad, sino nosotros empatar los conocimientos de psicología con los conocimientos médicos, porque por eso estamos en un campo de la salud y creo que eso es pues sumamente importante, ¿no, Liliana? Oye, Liliana, ¿y cómo, por ejemplo, también si alguien está empezando como a tener esa inquietud de decir, sí, voy a empezar con el campo de la salud y luego voy a lo mejor a empezar con psiconcología o psicocardiología o psiconefrología, que son como las especialidades que han salido también un poco más a la luz, y después ya estas subespecialidades que son más la cerecita del pastel que ahorita decías, ¿no? ¿Cómo poder o dónde poder acercarnos o cómo poder empezar a conocer un poco más sobre esta trayectoria que puedo seguir para poder llevar a cabo esta práctica como la que tú haces ahora? Yo siempre voy a recomendar acudir a instituciones grandes, reconocidas. Por supuesto que mi recomendación, yo soy egresada de la UVM y egresada después de la UNAM, pero por supuesto que mi recomendación siempre es ser acude a universidades bien constituidas, bien formadas. Digo, podría respetar mucho algunas universidades, pero no la universidad de la esquina, ¿no? Porque no tienen toda una competencia, no tienen una formación. Entonces yo buscaría programas de posgrado respaldados incluso por CONACYT. La UNAM tiene todas las posibilidades que puedan existir, tanto en maestría como en doctorado. Digo, creo que no hay duda que la UNAM tiene la maestría en medicina conductual, que es una de las mejores áreas para poderse encaminar en este sentido, no nada más en psiconcología, sino lo que decías, ¿no? En psiconefrología, en cardiología conductual. O sea, tiene toda un área de conocimiento a partir de la medicina conductual, donde las sedes clínicas son los institutos, ¿no? Entonces, para mí el primer tema es una universidad que esté reconocida y que tiene un respaldo científico serio. Por supuesto que son programas más demandantes, pero Claro. son los que valen la pena, ¿no? Porque de lo contrario, algo que yo siempre trato de decirle a la gente, con mis alumnos y demás, es busca un programa que tenga acercamiento a la práctica, porque ver todo esto en teoría, la verdad es que no funciona. Hasta que estás ahí, hasta que lo ves. Entonces, estos programas de posgrado con respaldo de CONACYT tienen esta parte práctica que termina por darle estructura a una formación, tanto en maestría como en doctorado, ¿no? La otra opción, por supuesto, son los institutos, ¿no? Acudir a los institutos, buscar programas de formación que generalmente existen,
pero nuevamente yo sería muy quisquillosa y me aseguraría que la persona que me va a formar tiene la capacitación necesaria para formarme, ¿no? Que Claro. sí sea alguien que tiene una buena formación, un reconocimiento y un respaldo científico, yo empezaría por ahí. Y, Eso me y pregunto. Sí, Perdón. claro, y por supuesto que creo que esta recomendación es muy importante porque si nos hemos topado con algunos lugares, ¿no? Que les dan una formación muy específica en nuestro campo, que es la psico-oncología, pero no tienen nada de práctica. Entonces terminan una maestría y a ver el primer día insértate en hospital. Sí ponen como el comercial una cara de Watt, pero gigantesca, ¿no? Porque dicen, ¿y ahora qué hago? Pues Hasta es aprender que a comunicarte con médicos, ¿no? Aprender a llegar. O sea, literal, yo decía ahorita el cómo vestirte. Y me refiero a la indumentaria quirúrgica, ¿no? O sea, cómo entrar. Alguien que llega y dice, yo tengo una maestría en, pues pasa y vístete, ¿no? Y entonces es como de, es que nunca lo he hecho, es que no sé. Ya claro. desde ahí creo que se genera cierta desconfianza que pues puede hacer que la imagen no sea la mejor. Y que es cierto, no tendríamos que empezar de cero, sino más bien formarnos en Mm, un curso de posgrado, donde gradualmente nos van a ir como involucrando a todo este proceso. Y bien dices, desde a lo mejor vestirse para entrar a un aislado, pero también vestirse para entrar a un quirófano, vestirte exacto. para poder entrar a alguna área específica, como en el caso de nosotros la braquiterapia, por ejemplo, que es un área también Chalequitos. específica con Sí. chalecos metálicos y esas cosas, o algunas otras necesidades que tengamos que hacer, incluso para entrar a radioterapia y no radiarnos también nosotros, ¿no? Y creo que todo eso es parte de irse, pues, entremezclando entre estas dos disciplinas grandes de la psicología y la Mm, medicina, y junto con otras como la enfermería, porque también aprendemos de esta muchísimo. área, también de rehabilitación, también de nutrición, por supuesto, y que creo que eso, este contexto hospital nos permite eso, ¿no? Relacionarnos, conocer la interacción, saber cuáles son las funciones de cada uno y al mismo tiempo fortalecer el trabajo entre todos, sobre todo para beneficio del paciente y su familia. Y creo que Claro. eso es la parte más importante. Liliana, estamos como ya rayándole al tiempo, nos faltan algunos minutos, pero siempre doy como este lapso porque sí es importante de repente hacer como un pequeño resumen, ¿no? O de elementos clave que tú nos puedas decir con respecto a lo que hace el psicólogo en este trabajo de trasplante de médula ósea o de células hematopoyéticas. Y además de eso, que nos puedas dar como los puntos si la gente está interesada tanto en acercarse a ti como en tener una consulta, porque también de repente hemos tenido audiencia que dice, yo no sabía esto y tengo un familiar así, quiero saber un poco más, ¿no? Cómo contactarse contigo, cómo entrar en contacto contigo, si nos dejas también la información para que ya vayamos cerrando el programa. Mira, si yo tuviera que resaltar algo, yo creo que yo me dirigiría primordialmente justo a los psicólogos y al personal de salud. Yo tengo la grata experiencia de trabajar con un equipo súper cercano. Te lo juro que para nosotros el trabajo médico, psicológico, de nutrición, de rehabilitación es unido. O sea, comemos juntos, platicamos juntos de los pacientes y yo creo que eso sería el mensaje más importante para mí, que es no tengamos miedo. El psicólogo, de repente escucho muchas versiones en la calle de es que no nos toman en cuenta. Yo de verdad a veces quisiera, y hago una broma, y digo, a veces quisiera esconderme, porque me buscan hasta donde, o sea, me marcan al teléfono, me buscan, porque la idea es que el psicólogo realmente sepa lo que sabe, sepa, o sea, primero la parte de fórmate en serio, o sea, haz las cosas formándote, tomándotelo muy en serio, y una vez que lo estás haciendo bien, apóyate del equipo médico, diles lo que estás haciendo, diles para qué sirve. Al final nosotros nos estamos involucrando en su escenario, no ellos en el de nosotros. Entonces explícale qué haces, por qué sirve, bajo qué principios, ¿verdad? Y el equipo médico responde, a mi experiencia responden de manera increíble. Muchos hospitales donde responden muy bien de, es que no sabía que el ponerlos a ver televisión podía ser como una técnica de distracción y entonces maneja la percepción del tiempo y entonces pasa esto. Cuando uno se los explica, entienden también todo lo que está pasando detrás de nosotros y colaboran mucho, ¿no? Y el próximo pase de visita ahí me toca ver al médico diciéndole, oiga, ya está dibujando, ¿y qué está leyendo? ¿Y en qué va? Pero porque ya saben cuál es el principio que está detrás, ¿no? Entonces Claro. siempre es como psicólogos, si nos vamos a involucrar, para mí es fundamental esto. Nosotros estamos entrando en su campo
y por ende tenemos que tomárnoslos muy en serio y explicarles por qué es importante. Una vez que eso pasa, la verdad es que yo no veo ninguna sensación de que nos excluyan ni nada. Al contrario, creo que nos adoptan con mucha franqueza, pero depende mucho del propio psicólogo y de qué trabaje, ¿no? Entonces yo diría, tómenselo muy en serio. Los pacientes lo van a agradecer porque reciben un mucho mejor trato, ¿no? Una mucho mejor atención, tanto médica, psicológica y de todo el equipo, porque se integra, ¿no? El médico tiene de quién apoyarse, el psicólogo tiene de quién apoyarse y cometemos muchísimos menos errores, ¿no? Que eso creo que sería lo más importante, que es el bienestar para todos. Ahora, ¿dónde contactarme? Yo no tengo tantas redes sociales como tú, la verdad es que ahorita que lo decías, dije, para eso soy muy mala, o sea, solo tengo Facebook y es Liliana Rivera Fong, no tengo nada más, es como la única red que tengo. El hospital trabajo en San Angelín, en el de universidad, de ese sí, estoy en el consultorio 647, que es toda la información que puedo tener, y Facebook, y si acaso, pues no sé, en algún momento no se me ocurre otra forma en la que me puedan contactar en mi celular y creo que no estaría tan bien darlo. Entonces, no tengo redes sociales, soy muy mala, pero en el INCAL me pueden encontrar, en el consultorio 647 de San Angelino Universidad y en Facebook como Liliana Rivera Fong. No tengo más. Yo creo que con eso es suficiente para encontrarte, Liliana, porque pues siempre se requiere pues tener estas voces de experticia importantes, ¿no? Que nos puedan de repente guiar y sacar de dudas o de inquietudes, y tanto psicólogos como a lo mejor personas que están pues a punto de estar en algunos protocolos de esta índole, pues también Sí, tener la seguridad de que hay gente formada y que realmente está con todas las pilas bien cargadas en todas las áreas, ¿no? En conocimientos, en habilidades, en formación, en todo lo que pueda resultar ser benéfico para estas necesidades en particular. Yo creo que es sumamente importante y eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, Liliana, como todo en la vida tiene un principio y un final, en fin. ¿no? Llegamos al final del programa, pero pues quiero dejar de pasar el agradecerte infinitamente que hayas hecho un espacio para poder platicar conmigo esta tarde, el poder compartir con la audiencia de Metamorfosis y además con pues colegas de nosotros, psicólogos que de repente pues no tienen mucha esta claridad de lo que es la psicología ha crecido, y creo que también hay que mostrárselos porque luego dicen es que ya terminé una carrera y luego a dónde voy, ¿no? Y creo que nos corresponde a aquellos que hemos abierto algunos campos importantes de acción, pues decirle, mira, existen todas estas posibilidades, solo que tienes que formarte, tienes que entrar a los campos clínicos, tienes que realmente comprometerte con lo que haces, porque creo que ese es también un ingrediente muy importante para atender sobre todo a pacientes vulnerables como los que vemos nosotras, y el poder realmente sentir que el aporte y la psicología pueden seguir creciendo, ¿no? Como lo ha hecho hasta ahora en los últimos años. Yo creo que sin duda la psicología es fundamental actualmente y los campos de conocimiento todavía ni terminan por descubrirse. O sea, yo creo que es una de las mejores carreras y que tiene un crecimiento y va a tener un auge fenomenal, pero la clave sí está en que nosotros mismos nos lo tomemos en serio y nos formemos de a veras, ¿no? Creo que ahí es donde está la clave. Pues no Y podías. agradecerte, No, perdóname. al contrario, Liliana, no podía cerrar mejor el programa justamente diciendo, pues es compromiso personal también, ¿no? O Pues, sea, creo que es por un lado hacer una búsqueda de lo que puede resultar ser nuevo, porque no todo lo conocemos y pues carreras se abren a veces de manera cotidiana en las facultades y uno dice no sabía que existía. Así en psicología creo que hemos crecido bastante y es importante acercarse, pero también darnos nosotros esa autorresponsabilidad de perfeccionar lo que sabemos hacer, ir aprendiendo lo que no sabemos hacer, y creo que eso nos va a dar la pauta también para decirle, como tú bien decías, a un equipo médico, a algún equipo de salud, esto es lo que hago, esto es lo que te puedo aportar, esto es lo que puede facilitar tu trabajo, y sobre todo el mostrar que sí funciona, ¿no? Que ese es otro punto importante, a veces publicar lo que sí ha funcionado, a veces perfeccionar alguna técnica y decir la voy a llevar a la práctica con todo un protocolo de investigación y también lo voy a publicar, y yo creo que esa es la manera en que la ciencia crece, ¿no, por Liliana? supuesto.
Por supuesto, no hay otra forma más que así. No hay otra. La versión corta tiene muchos problemas. Entonces tenemos Así que hacer es. el trámite largo. Liliana, pues un gusto haberte Gracias. tenido, de verdad, te mando un abrazo muy grande y No, esperamos pues volverte a tener en algún otro momento aquí en nuestro programa Metamorfosis, Vida y Muerte y poder seguir compartiendo contigo pues todos los conocimientos que tienes. muchas gracias a ti. Que tengas un buen día y saludos a todos. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos próxima emisión en punto de las 3 de la tarde. Síganos también por nuestro canal de YouTube, donde también las entrevistas están cargadas y pues nos vemos la próxima emisión. Hasta la próxima.